Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en esta discusión, este foro, este evento que queremos compartir para la importancia de la ESE en la aplicación de los fondos europeos. Como bien sabéis, ayer mismo la Comisión firmó. Perdonad un segundito. Perdonad que se me ha acoplado el sonido. Pues queríamos ver cómo ayer mismo, ¿no?, la Comisión firmaba esa evaluación positiva del Plan de Recuperación y Resiliencia de España. Era un paso muy importante. Yo creo que ya tenemos, pues eso, el primer desembolso de la Unión Europea de 69.500 millones de euros en subvenciones a cargo de este mecanismo de recuperación y resiliencia. Y bueno, pues al final pone de manifiesto esos primeros fondos de este gran presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, que representan pues, una verdadera inyección de dinero, pero sobre todo un plan a largo plazo de un nuevo modelo de recuperación, un nuevo modelo de economía que tiene mucho que ver con lo que Seres lleva muchos años empujando. Estos fondos quieren, en los verticales que tienen, poner un acento en una España pues, de oportunidades, una España cohesionada, innovadora y, desde luego, con algo muy importante desde el punto de vista de impacto social, que es sin dejar a nadie atrás. Por eso hemos querido, poniendo el acento en la ESE, dedicar esta tarde a comentar desde el punto de vista de la Administración y también desde el punto de vista de las empresas cómo esto va a ser una oportunidad, cómo se está trabajando para, bueno, pues llegar a esos fondos con proyectos realmente retadores y relevantes. Y para eso pues tenemos con nosotros a tres grandes ponentes en esta mesa. Tenemos a Cristina Moral, que es gerente de responsabilidad social corporativa en Ferrovial. Tenemos a Julio Pollo Guerrero, que es jefe de la Unidad de Políticas Sociolaborales de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 del Gobierno de España. Y también a Lara de Mesa, que es directora de banca responsable del Grupo Santander. Así que nada, lo primero, agradeceros a todos y a todas que estáis aquí con nosotras y bueno, pues que podamos avanzar en este debate. Vamos a empezar contigo, Julio. Ya hemos visto, bueno, pues como los NextGen, ¿no?, son un catalizador de este tipo de iniciativas y, sobre todo, de estos nuevos diferenciales que queremos conseguir en la aplicación de los fondos. ¿Crees que efectivamente son un catalizador de cambio estructural hacia la nueva economía sostenible e inclusiva de los Estados miembros de la Unión Europea? ¿Crees que existe una oportunidad para España? Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación por darnos la oportunidad de siempre, ¿no?, de aportar toda la información posible con respecto al plan. Como habéis apuntado muy bien antes, el plan, pues ayer ya tuvimos la luz verde definitiva. No ha sido un proceso fácil, ni mucho menos, pero bueno, la verdad es que al final podemos decir que tenemos el plan que queremos. Y creo que es especialmente acertada la convocatoria de esta mesa, justo por lo que comentáis, por la importancia de la ESE, ¿no? Nosotros, desde que recibimos el primer encargo de la división del plan en pilares, esto fue la primera semana de agosto, hasta haber ya, digamos, parido la criatura que se aprobó ayer, desde luego tienes que tener en cuenta un montón de sensibilidades. Y cuando tú hablas de aprovechar esta oportunidad histórica, porque la cantidad de fondos es histórica, y yo, que estoy acostumbrado a hablar en miles de millones de euros porque he trabajado en el Tesoro muchos años, os puedo asegurar que así es. Realmente tienes mucho trabajo, porque por un lado necesitas recuperar los niveles de inversión pública. Por otro lado tienes, por supuesto, que contar con la colaboración público-privada, porque esto, si no, no va a salir, no vamos a ser capaces de ejecutar los fondos. Y luego, algo que es un leitmotiv en sí mismo para este gobierno, ¿no?, que es que el crecimiento sea sostenible e inclusivo, que de tanto que lo repites, al final muchas veces parece una coletilla, pero que no, vamos, nada más lejos de la realidad. Nosotros, al final, el plan de recuperación tiene grandísimas cifras y no es suficiente con encontrar los sectores disruptivos que te van a cambiar tu modelo de crecimiento y que te lo van a asegurar para las próximas décadas, sino que lo que tienes que hacer es que todo el mundo se aproveche de ese modelo de crecimiento. O sea, no basta que tú digas que te vas a gastar 13.000 millones de euros en movilidad conectada y sostenible si al final eso no repercute en que la movilidad sea asequible a todo el mundo. No basta que tú digas que te vas a gastar 4.000 millones de euros en conectividad y en extender el 5G si eso no, al final no llega a todos los rincones. Nosotros, al final, en España
y esto ha sido una buena batalla que hemos tenido con la Comisión Europea, porque ellos te tienen como un país donde tienes la mayor cobertura de fibra óptica de Europa y tú dices, bueno, pero es que lo que yo soy, ante todo, es un país donde tengo empresas muy pequeñas, donde tengo muchas pymes y donde tengo un problema de cohesión territorial muy evidente, con lo cual no me pongas trabas a la hora de poder desplegar el 5G como yo quiero, porque los índices de cobertura, por ejemplo, para que os hagáis una idea, para los que no seáis expertos en esto, en el informe DESI, que es el benchmark que se fija la Unión Europea, tú, para incrementar del 91 al 99%, el 4G hemos tardado 5 años. Y tú ahora mismo eso no te lo puedes permitir. Tú no puedes permitirte que toda Europa disfrute del despliegue del 5G y que tú, con ese despliegue tuyo, no llegues a todas las capas y no te dejen dar una ayuda suficiente. Y esto pasa también. Renovación de edificios. ¿De qué te vale gastarte 1.000 millones de euros en la renovación del parque de edificios de España? Que está muy bien, porque la mitad del parque es anterior a los años 80. Si no todo el mundo puede beneficiarse de ello, pues al final por eso lo que tenemos en el componente correspondiente es una asignación por niveles de renta. A la hora de hacer proyectos estratégicos, pues por supuesto, que estén implementados en más de una comunidad autónoma si quieres que se consideren estratégicos. A la hora de lanzar convocatorias, cumplir con los criterios RSC, no solamente los que te marca la Comisión, sino otros que nos imponemos nosotros, igualdad de género, cohesión territorial, gobernanza y contribución a los objetivos climáticos y de transición ecológica de la Unión Europea. Al final, por tanto, el componente social está muy disperso en las 30 componentes del plan. Luego, por supuesto que hay una componente específica de 5.000 millones para la economía de los cuidados, políticas de empleo, etcétera. Pero al final sí que es importante ver que el esfuerzo que hemos hecho por la cohesión social está presente en los 10 pilares y en los 30 componentes del plan. Y eso es un mensaje que no siempre somos capaces de transmitir y que estar aquí hoy, pues por supuesto, nos da una oportunidad magnífica, ¿no? O sea que agradecidos de nuevo y bueno, y encantado de estar en la mesa redonda y para cualquier aclaración o añadido, pues encantado de participar. Al final, el plan es inmenso. Te podrías estar toda la tarde hablando de él, pero especialmente creo que haber centrado el tiro en la S es muy, muy acertado. Lo hemos presentado en varios foros y al final es un tema que tú siempre tienes que sacar. No te lo preguntan directamente. Entonces, es un esfuerzo ahí pues que queda pendiente y que, por supuesto, agradecidísimos aquí al resto de ponentes también. Pues muchas gracias. Gracias, Julio. Y desde luego que bueno, pues agradecidos nosotros y para eso estas series, ¿no? Justamente para poner foco. Durante estos años estamos poniendo ese foco en la S. No, sabemos que no está olvidada, pero hay veces que, como bien dices, ¿no? Hay que poner manifiesto en los temas más diferenciales, en los temas que son importantes y, bueno, pues en todo aquello sobre lo que pivota los 4 ejes fundamentales. Que aquí, Cristina, quería ver tu opinión también en cuanto a los 4 ejes. Como bien sabéis, los fondos europeos están enfocados en esa parte, desde luego, de transición ecológica, que yo creo que está pues, muy, muy trabajada. También la transformación digital, que tiene un componente importante de transformación y de no dejar a nadie atrás, y la igualdad de género y la cohesión social y territorial. En el caso de Ferrovial, ¿cómo de alineados estáis con estos criterios de Next Generation? ¿La estrategia corporativa es algo que lo contempla? ¿Lo veis como una oportunidad para vosotros? Sí. Bueno, lo primero de todo, millones de gracias a Seres. Qué oportuno la celebración de este evento, en qué momento viene. Y gracias también por contar con la opinión de Ferrovial. Pues sí, yo creo, Lucila, nosotros lanzamos el plan estratégico de Ferrovial en enero del 2020 y 2 meses después estalla la pandemia. Este plan venía a concentrar o a reenfocar nuestra actividad a lo que sabemos hacer, construcción y desarrollo de infraestructuras sostenibles. Nuestro propósito, con un propósito claro, que eran las infraestructuras en un mundo en movimiento, pero fundamentalmente, y lo más importante que yo destacaría, son infraestructuras, los llamamos inteligentes, pero bueno, por aclarar un poco o aterrizar más el término, son infraestructuras muy innovadoras, accesibles, con un foco puesto en las personas, en la mejora de la calidad de vida de las personas. Y esto es lo que fundamentalmente sabemos hacer, ¿no? Una de las principales líneas nuestras.
este plan, el Horizon 24, sigue vivo y sigue muy claramente alineado con estos 4 ejes principales en los que pivota el Plan Español de Recuperación, ¿no? Nosotros empezamos con estas infraestructuras que conocéis perfectamente, las managed lanes, autopistas tejanas, en las que tenemos implementado un sistema de tarifa de peaje dinámico, que lo que nos permite es hacer una gestión inteligente del tráfico, descongestionando ciudades y mejorando la seguridad vial, pero hicimos nuestros pinitos en el año 2018, incluyendo el coche eléctrico compartido, el City, y además desarrollando una plataforma para mejorar esa movilidad intermodal, ¿no? Estamos permanentemente investigando y buscando las nuevas formas de movilidad que hagan ciudades más sostenibles. Y por otro lado, ya más avanzando mucho más en la investigación y en la innovación, pues estamos viendo esta conectividad de la que hablaba Julio, ¿no? Conectividad de corredores interurbanos a través de tecnologías 5G, que es nuestro proyecto estrella AIVIA, que lo acabamos de anunciar hace poquito. El coche autónomo, por supuesto, dentro de estos corredores digitales, y los vertipuertos, que son helipuertos pequeñitos de taxis eléctricos voladores que tienen un despegue vertical. Todo esto suena a ciencia ficción, pero es que ya está. O sea, ya está en el mercado como nuevas formas de movilidad sostenible, ¿no? Y bueno, y sí, y creo que nosotros podemos hacer o tener un rol importante, ¿no? En esta transformación de la economía española. Creemos que como empresa de infraestructuras estamos muy alineados con esos ejes. Sí, claramente yo creo que, como bien dices, ¿no? Pues es un ejemplo muy bien traído, Ferrovial, porque realmente la aportación que tiene para la economía y para ese coeficiente de arrastre, porque al final sois capaces de movilizar la economía, de llegar no solo a temas de cohesión social y territorial, sino también, bueno, pues integrar tecnología, ciudades inteligentes y varios aspectos que contempla este plan y, bueno, pues lo que decía Julio, sois capaces de acometer proyectos muy, muy grandes que también tienen ese factor de arrastre con otras empresas y también pymes que de eso hablaremos dentro de un ratito. Quería dar la bienvenida a Lara y que también, bueno, pues representa un sector realmente importante dentro de estos fondos y que tiene, desde luego, mucho que decir en todo lo que ha sido pues, la pandemia. Me gustaría, Lara, que nos contaras el papel del sector financiero durante esta época de la pandemia y, sobre todo, la parte de la reconstrucción. O sea, cómo estáis trabajando pues, con la suma de esfuerzos, ¿no? Para apoyar los objetivos del plan, del Gobierno y realmente aportar en esta sociedad avanzada y sostenible. Claro que sí, Lucila, muchísimas gracias. Gracias por invitar a Santander y un placer estar con vosotros esta tarde, ¿no? Julio hablaba de que hablar de los fondos europeos no es hablar de grandes números y es así, ¿no? España va a recibir un 20% de los 750.000 millones de los fondos europeos Next Generation, ¿no? Y eso, bueno, pues es el equivalente al 12% de nuestro PIB en 2009. Y yo creo que eso pues lo cuantifica, lo dimensiona, ¿no? En que es esa oportunidad única que mencionábamos y una gran responsabilidad, ¿no? Para ser mejores, para esa recuperación en mejor, que decíamos, para transicionar a un modelo de crecimiento sostenible, ¿no? Nuestro modelo de crecimiento económico tiene muchos retos. Los tenía ya y la pandemia pues, los ha hecho más tangibles. Tenemos que ser más productivos para aumentar la competitividad de nuestras empresas y mejorar salarios y condiciones laborales. Somos el tercer país con mayor desigualdad de renta en la Unión Europea y el cuarto con mayor población en riesgo de pobreza, ¿no? En 2020, como consecuencia de la pandemia, la desigualdad ha crecido en todos los países y la pobreza extrema por primera vez en 20 años, ¿no? Tenemos un sistema educativo que genera resultados de aprendizaje inferiores a los de la media de la UE27 y de la OCDE. Y bueno, escenarios a 2050 nos indican que el 88% de la población española vivirá en ciudades y que la España rural perderá casi a la mitad de sus habitantes actuales y que el cambio climático puede generar que 27 millones de personas vivan en España, vivan en zonas con escasez de agua y 20.000 mueran al año por aumento de las temperaturas, ¿no? La agenda climática tiene mucho de social y preocuparse por el planeta pues es preocuparse por las personas, ¿no? y la posibilidad de que desarrollen una vida digna, ¿no? Abordar estos retos y avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible requiere convertirnos en una economía circular, neutra en carbono, y esto implica cambiar radicalmente
la forma de hacer muchas cosas, ¿no? Sin dejar a nadie atrás, como se ha dicho, ¿no? No es posible descarbonizar sin abordar los retos de la pobreza y la desigualdad, ¿no? La llegada de los fondos no es el fin, ¿no? Es el principio y tenemos que saber reinventarnos y convertirnos en referentes de nuevos procesos productivos que sean escalables y exportables, ¿no? Y en todo ello, pues, por supuesto, una entidad como Santander, pues lo que quiere es contribuir y vemos pues 3 roles importantes, ¿no? Por nuestra parte. Impulsar proyectos como cualquier agente económico para maximizar pues la contribución positiva de los fondos, ¿no? En nuestra economía. Financiar proyectos anticipando los fondos, eliminando el gap temporal que pueda haber y sumando financiación a las empresas, ¿no? Generando un efecto multiplicador. Esta semana hemos sido co-lead managers, ¿no? El único banco español en la emisión inaugural de la Unión Europea del New Generation Funding Program, ¿no? Para apoyar la financiación de estos fondos, ¿no? Y un tercer rol que es canalizar fondos. Nosotros, bueno, las entidades financieras, Santander, tenemos experiencia en la originación, distribución y verificación de programas de ayuda público-privadas. Hablo de la PAC, hablo de ICO, hablo de distintos programas y esto es esencial para asegurar la agilidad, coordinación, rigor y capilaridad en la distribución de los fondos, ¿no? Como decía antes Julio, ¿no? Contribuir a la capacidad de ejecución de estos fondos, pues que es un reto muy importante, ¿no? Muchas gracias, Lara. Yo creo que has dado pues, muchas gracias con esas cifras de contexto, ¿no? Para ver pues, los retos que tenemos por delante desde el punto de vista social. O sea, tenemos mucho y muy intenso, ¿no? Donde aplicar esos fondos y la verdad que esa colaboración público-privada a la que apuntaba Julio y en la que andaremos, pues yo creo que es absolutamente prioritario para enfocar y llevar al país, ¿no? En la dirección que queríamos, con un objetivo, digamos, y con un pensamiento positivo, ¿no? Que resaltaba ayer la presidenta del Santander con esas cifras de recuperación y bueno, pues esa senda positiva que lleva España, pero bueno, pues necesitamos ocuparnos y preocuparnos porque realmente el centro lo tengamos siempre las personas, como bien decías. Vamos otra vez con Cristina. Ahora, en esta segunda ronda me gustaría profundizar un poquito más y, Cristina, en vuestro caso que nos cuentes sobre la tipología de los proyectos que estáis presentando, los proyectos que queréis llevar a cabo. O sea, realmente, ¿cómo lo habéis estructurado desde el punto de vista de la estrategia, de las necesidades del plan? ¿Os habéis tenido que cambiar muchas cosas dentro de la compañía? ¿Cómo habéis definido esos proyectos? Y, sobre todo, ¿qué peso ha tenido lo social a la hora de diseñar esa propuesta de proyecto? Bueno, nosotros, Lucila, no hemos presentado ninguna propuesta que no estuviera dentro de nuestro core business, ¿no? Dentro de nuestro expertise, de lo que sabemos hacer. Identificamos dentro de ello varias líneas en las que nos veíamos claramente reflejados. Al final yo creo que han sido 38 proyectos que hemos presentado como promotor y 24 que lo hemos hecho con otros socios, ¿no? Proyectos o en qué bloques, grandes bloques que estamos presentes o que hemos querido presentar proyectos. Pues el primero es rehabilitación urbana y la transformación de polígonos industriales. Nosotros tenemos hoy un parque de edificios y polígonos envejecido y que además son ineficientes energéticamente. Creemos que nosotros proponemos renovación de fachadas, mejora de la accesibilidad, pero sobre todo una mejora en la eficiencia de todo este parque, tanto viviendas como polígonos industriales. El impacto que creemos que tiene este bloque de rehabilitación urbana y polígonos sería, estimamos, una generación de 250.000 puestos de trabajo nuevos y sobre todo una reducción de las emisiones en un 26% en este apartado de eficiencia energética. En un tercer bloque en el que nos vemos reflejados y hemos presentado varias propuestas es transporte seguro, conectado y sostenible. Como os he anticipado antes, nuestro proyecto AIVIA, en el que es digitalización de los corredores interurbanos españoles, ¿no? A través de tecnologías 5G, nos va a permitir tener una gestión inteligente del tráfico y que nos va a permitir mejorar seguridad vial y el flujo de tráfico en sí, la congestión. ¿Vale? Esto también tiene impactos importantes en la conectividad, la cohesión social, la cohesión territorial y sobre todo un impulso al crecimiento económico español. Un segundo proyecto dentro de este apartado de movilidad o de transporte sostenible es la ecomovilidad. Como os contaba, Gondo es nuestra plataforma en la que nos permite
diseñar, o el ciudadano le permite diseñar cuál es el trayecto que va a hacer, de dónde va, a dónde quiere llegar, y te da distintas opciones a través de metro, de autobús, de un coche eléctrico. Y esta plataforma digital, pues podemos o creemos que puede mejorar mucho la congestión en las ciudades y la calidad del aire, fundamentalmente. Aquí tenemos proyectos como para reforzar o impulsar flotas de transporte público, zonas con cero emisiones. Bueno, en definitiva, movilidad sostenible dentro de la ciudad. Y un tercer bloque que es economía circular. Nosotros tenemos la división de servicio, en la que tenemos gran experiencia y expertise en la gestión de residuos, y con ello el poder transformar el residuo en energía. Y no me extiendo mucho más, porque dentro de esos 38 proyectos podríamos entrar más en detalle, pero esas serían las 3 grandes líneas en las que nos hemos visto claramente identificados por nuestra actividad principal, ¿no? Por nuestro core. Muchas gracias, Cristina. Pues desde luego proyectos retadores y innovadores, ¿no? Que es un poco lo que busca también los fondos, buscar proyectos que trabajen por esa competitividad que mencionaba Lara, por esa innovación y bueno, pues por ese futuro que es distinto. Lara, vamos contigo en la parte de también concretar con alguna propuesta, ¿no? que estáis haciendo. Vosotros habéis creado un servicio integral que es pionero para ayudar a las empresas a transmitir, ¿no? en este rol que tenéis las entidades financieras de gestión de los fondos europeos. Cuéntanos un poco más sobre ello, y también algo que es importante y que muchas veces, y hemos traído aquí a empresas que son muy grandes, ¿no? y a veces se dice, oye, que los fondos también tienen que ayudar y empujar el tejido empresarial español, que en realidad está formado por las pymes. ¿Cómo incluís a las pymes para que sean beneficiarias en esta financiación? Muchas gracias, Lucila. Tenemos que hacer que lleguen, ¿no? Nuestro objetivo es que las empresas clientes de Santander accedan a toda la información sobre las convocatorias de proyectos con cargo a estos fondos, subvenciones, licitaciones de todas las administraciones públicas, ¿no? Es una herramienta en la que hemos colaborado con terceros para activarla, que permite localizar los fondos que se ajustan más al perfil de cada empresa, ¿no? Entre sus funcionalidades está, pues, buscadores, simuladores de acceso, diagnósticos personalizados, procesos de evaluación, guías, marketplace con acceso, ¿no? Al final, por nuestra capilaridad, entendemos que podemos desempeñar un panel fundamental en la canalización de los fondos, ser uno de los 3 roles, ¿no? Que antes apuntaba, y creemos que hace falta, sin duda, pues, evitar que por desconocimiento o por complejidad en su tramitación no lleguen a las pymes, ¿no? Que, como decías, hay que recordar que constituyen el 99% del tejido empresarial español y generan más del 64% del empleo, ¿no? Este esfuerzo, pues, se enmarca en distintas iniciativas que tenemos para ayudar a las pymes en su transformación digital, sostenible y en su internacionalización, ¿no? Todo muy en consonancia pues, con el plan de transformación, ¿no? Otros ejemplos son el Fondo Smart o el sello sostenible que lanzamos el pasado otoño, que permite que las pequeñas y medianas empresas conozcan, evalúen cuál es su grado de sostenibilidad y bueno, pues puedan, pues, desde hacer un sencillo cuestionario, obtener un informe personalizado que les ayude a identificar planes de mejora y una guía de buenas prácticas, pues bueno, para que les permita ubicarse y saber cómo pueden mejorar, ¿no? Nosotros compartimos los objetivos del Plan Nacional de Recuperación y en la identificación de proyectos que lo apoyen, pues hemos tenido ejes muy claros, ¿no? Como son el efecto multiplicador que vía crecimiento y vía generación de empleo pueden tener, ¿no? Estamos apoyando la inclusión financiera con acceso, facilitando el acceso a servicios financieros a través de la red de agentes y cajeros que tenemos en poblaciones de menos de 10.000 habitantes o con el acuerdo que firmamos por correos, ¿no? Yo creo que la llegada, pues, es muy importante, ¿no? y es fundamental garantizar esa accesibilidad por todos los canales, ¿no? La financiación apoyando a colectivos vulnerables, ¿no? Tenemos líneas del BEI, programas de vivienda asequible y medidas para clientes vulnerables que ahora más que nunca, pues, son importantes, ¿no? Que activamos ya el año pasado de forma muy relevante en el contexto de pandemia, pero que se mantienen, ¿no? Y luego la resiliencia. Al final, la mejora de la educación financiera es fundamental y nosotros, pues, ahí hemos hecho una apuesta por la digitalización de las propuestas que tenemos de educación financiera importante, ¿no? Junto con eso, pues, otros proyectos que tienen que ver con upskilling,
skilling de personas, ¿no? Para aumentar su empleabilidad. No me voy a detallar, a concretar, pero desde luego pues nuestra apuesta por el apoyo a la educación y la empleabilidad pues va a cumplir este año 25 años, ¿no? Y es importante. Y tenemos también soluciones y financiación. Estamos promoviendo y facilitando en condiciones ventajosas la financiación de soluciones de eficiencia energética, de vivienda, de movilidad sostenible, ¿no? Yo creo que antes Julio lo mencionaba, el 80% del stock de edificios en España tiene una calificación de F o G. Y al final es importante pues, facilitar esa energía, ¿no? Y una última mención al agro, fundamental, el 51% de la superficie de España es agrícola y el reto de la España vaciada y esos problemas de cohesión territorial que antes se mencionaban y del uso de nuestro suelo compatible con el cambio climático pues requiere de un agro sostenible, ¿no? Y ahí nosotros, pues de nuevo, hay que ser conscientes de dónde estamos. El 55% de las explotaciones en España no tienen riego por goteo y el incorporarlo multiplica por 6, así que nosotros estamos encantados en financiar esas soluciones. El plan Renove también para favorecer la renovación de maquinaria, que en España tiene una antigüedad superior al doble de la Unión Europea, o aumentando su digitalización, ¿no? Solo un 28% hoy en día de los agricultores y ganadores en España usan GPS o sistemas equivalentes, ¿no? Pues desde luego un plan muy completo y Lara, estoy segura de que esa apuesta pues, al final pues, va a surtir, ¿no? Esos efectos deseados y sobre todo tenemos que esforzarnos para lo que decíamos, que sea inclusivo y que sea claro para que podamos acceder a esas ayudas, para que las pymes realmente puedan aprovechar esta oportunidad y bueno, pues para que al final emprendamos este camino juntos de recuperación. Es cierto, ¿no? que salen bastantes números enfocados en la parte de transición ecológica. De hecho, bueno, pues la distribución de los fondos va por, según los ministerios, el de transición ecológica se lleva el 28%, transporte y movilidad el 21%, asuntos económicos y transformación digital el 15%. Y el resto pues, se va a repartir en educación, industria, comercio, también agro, la parte de ciencia e innovación, derechos sociales. Bueno, pues esto nos hace ver a veces, ¿no? Que podemos pensar que la parte de la S, de la que estamos hablando pues, durante toda esta jornada, se queda un poco pues, diluida. Y ahí lo que queríamos, Julio, es que nos convencieras que no, que nos has hablado antes, ¿no? de que no está diluido, sino que está transversalizado en todo esto. Realmente se ha realizado un mapeo de las fortalezas y debilidades que tiene la sociedad española a la hora de elegir dónde poner el foco de la distribución y cómo podemos asegurarnos de que bueno, pues estos aspectos sociales que estamos hablando del reto demográfico, de la despoblación, también de pues, la digitalización o falta de digitalización o competitividad en nuestras empresas y el empleo van a tener consideración en la elección de estos proyectos. La S se va a ver ponderada. Sí, claro, aquí, bueno, esto nos suele pasar bastante a la hora de vender el plan. Al final la gente ve el reparto porcentual por ministerios y piensa que son los ministerios de siempre, ¿no? Al final aquí pasan dos cosas. Primero, son los ministerios que tienen mayor capacidad de gasto y están más acostumbrados a ejecutar las convocatorias, que al final esto es de lo que se trata, de tener la agilidad necesaria para poder ejecutar el plan, pero es que además nosotros no es que no hayamos sido libres a la hora de diseñar el plan, porque afortunadamente las prioridades que marcaba la Comisión Europea coincidían casi al 100% con las que marcaba el Gobierno, pero sí que es cierto que a ti te obligan a gastarte el 37% de los fondos en la componente de contribución al clima del plan y el 20% en digitalización. Entonces, eso, de forma casi inmediata, te dispara los presupuestos del Ministerio de Transición Ecológica y del Ministerio de Economía, que al final son los que llevan la parte de transición digital. Aquí no hay mayor problema, más allá de que pueda parecer lo contrario por las cifras, ¿no? Pero esto simplemente hemos respetado al 100% lo que nos pedía la Comisión, pero sí que ocurre una cosa, y esto es importante tenerlo claro, el reglamento, porque al final esto no deja de ser un reglamento europeo que lleva por el que se rige los fondos de recuperación y, por tanto, los planes nacionales, te prohíbe financiar gasto corriente. Aquí hemos tenido bastantes problemas con la Comisión en la negociación porque yo quiero cambiar el sistema educativo, que eso evidentemente tiene una componente social enorme, y tú a lo mejor me dices que, bueno, que es que el salario de los profesores que tú quieres incorporar es gasto corriente y no te lo dejo financiar. Entonces tienes que estar negociando para que eso te lo dejen financiar. Esa partida en concreto sí que nos la han permitido, pero otras no, porque no, oye, esto al final y al cabo es un proceso de negociación en el cual hay un reglamento que te dice que no puedes financiar gasto corriente y por tanto aquí sí que se diluye un poco, pero bueno, esto no nos preocupa tanto porque las partidas que llevaban gasto corriente
ya las hemos ejecutado con presupuesto nacional. O sea, es decir, tú en el plan de recuperación vas a ver que hay 300 millones para los itinerarios de inclusión del ingreso mínimo vital, porque eso es una inversión, pero el ingreso mínimo vital, lo que son las partidas como tal, las financia el presupuesto nacional. Entonces, aquí lo que sí que queremos es que todo el mundo tenga en cuenta que el plan son inversiones, pero, por ejemplo, nosotros ya desde el año 2020 incrementamos un 22% las becas. Hemos llevado a cabo la mayor subida del salario mínimo interprofesional de la historia de la democracia. Estamos prohibiendo los desahucios desde que empezó la pandemia. Tenemos el mecanismo de los ERTES, que afortunadamente está tocando ya mínimos diarios, pero que ha tenido un pico de más de 3 millones de personas. El cese de actividad, la prestación de cese de actividad de autónomos para más de 1 millón de personas. O sea, todos esos componentes de gasto corriente hemos tenido que hacerlos fuera del plan. Cuando tú te centras solamente en la pata de inversión del plan que parece exclusivamente destinada a la ESE, tienes esos dos problemas. Una, que no se cuenta el gasto corriente, y dos, que, como he comentado un poco en la introducción, sí que hay partes sociales que están un poco diluidas en el plan. Por ejemplo, cuando tú ves que te vas a gastar 300 millones para las zonas de transición justa, evidentemente hay una componente de recuperación económica, de inversión pura, pero también gran parte de esos 300 millones de euros tiene una componente social acusadísima, porque estás hablando de recuperar económicamente zonas donde has cerrado las minas de carbón, que eran el principal sustento de la zona en cuestión y que tienes que recuperar. Entonces, ese componente social está ahí. Y luego también la parte, por ejemplo, un ejemplo que se ha tocado un par de veces, la parte de edificación sostenible, está como parte del presupuesto esos 1.000 millones de transición ecológica, pero eso, al final, cuando tú lo ponderas por renta y destinas a barrios concretos, eso tiene una componente social importantísima. Y luego, por último, la parte de definición de prioridades, bueno, yo creo que tanto Lara como Cristina han mencionado dos conceptos que eran claves, ¿no? Uno es el de los multiplicadores y otro, la referencia que hacía Cristina a que algunas inversiones parecían ciencia ficción, porque claro, si tú quieres transformar tu tejido productivo, es el momento de hacer estas inversiones. Entonces, es el momento de meter inversión pública en sectores donde al final tú sabes que no va a haber un crowding out de la inversión pública sobre la privada, porque entonces no tendría ningún sentido. No estaríamos detectando bien los sectores donde tenemos que intervenir si tú expulsas a la inversión privada más allá de complementarla. Entonces, también en esa labor de detección de sectores disruptivos hemos ido a proteger cadenas de valor enteras, porque eso también te da la componente de la S, proteger, a lo mejor favorecer la cohesión territorial, la formación, la creación de empleo y a la vez el tener en cuenta este componente de inversión al que vas y complementando al inversor privado en sitios donde a lo mejor ese inversor privado no hubiera ido si no fuera con apoyo público. Y aquí estoy pensando, un ejemplo que me viene a la cabeza rápido es el tema del hidrógeno, por ejemplo. Muchas gracias, Julio. Muy buenos ejemplos. Yo creo que para poner de manifiesto que realmente la S, ¿no? es algo que sí que se está trabajando, se está utilizando y bueno, pues era un poco el tema y el objetivo que teníamos en la sesión de hoy. La verdad que se nos ha quedado corta la mesa redonda porque, bueno, ya lo decía al principio Julio, ¿no? que esto da para hablar muy mucho, pero también lo han comentado, ¿no? Lara y Cristina, que esto no es el final, esto es el principio y es lo que queríamos trabajar y contaros un poco pues, esa visión de la colaboración público-privada, de la necesidad que tenemos desde las empresas de dar un paso, yo creo que exponencial hacia adelante, de que quede claro cuál es el compromiso de las empresas en una España distinta, en una España pues, que tiene a las personas en el centro y que quiere crear y que quiere generar pues, ese futuro de éxito con un impacto social cada vez mayor. Así que nada, muchísimas gracias Lara, Cristina, Julio por la mesa y por darnos pues, esa opinión tan interesante y también pues, la visión pionera de empresas que estáis ahí en la vanguardia empujando estos proyectos que bueno, pues van a ser yo creo que muy importantes para el desarrollo de los próximos años de nuestro país. Muchísimas gracias. Y ya sin más, pues vamos a cerrar la jornada. Nos va a comentar nuestra directora, Ana Sainz, una metodología que hemos lanzado para justamente hablar del impacto social de estos fondos y también, bueno, pues realmente analizar
cuáles son los indicadores, cuáles son esos impactos sociales que se están llevando a cabo con los proyectos de NextGen y con proyectos que llevan a cabo las empresas con el término huella social, que queremos pues, que al final podamos conocer el impacto social de la empresa en el territorio, en las personas y bueno, pues todo esto nos lo va a contar con mayor detalle Ana. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Lucila. Oye, enhorabuena de verdad a los cuatro. Qué bien Lara, qué bien Cristina, qué bien Julio, Lucila, qué espectacular. De verdad me ha encantado porque yo creo que lo importante en el momento que estamos viviendo y ha salido es que yo creo que en concreto lo ha dicho Lara, es los grandes retos que tenemos, pero la importante oportunidad, ¿no? que hay por delante, ¿no? Entonces, es precisamente ese el origen de este índice, ¿no? El índice de huella social, porque también ha salido, y lo ha comentado Julio, donde no podemos, ninguno de los que estaban en la mesa, creo que ninguno de los que ahora mismo estáis siguiendo la sesión, puede dejar de pensar en la S de construcción, ¿no? En la aplicación de esos fondos Next Generation. Pero también lo comentaba Julio, ¿no? Y trasladaba que muchas veces ese foco en la S, pues al ser transversal, bueno, pues no se entiende o no llegamos realmente a transmitir y a aportar realmente toda la potencia y toda la exigencia en la S que tienen los fondos, ¿no? Pues nosotros lo que hemos querido con este índice es precisamente dar ese salto, ¿no? Pensar realmente que teníamos que trasladar y teníamos que empezar a asegurar, ¿no? Que estos momentos donde teníamos una oportunidad enorme iban y conllevaban un solo camino, ¿no? Que yo creo que es el camino que todos buscamos para el futuro, donde lo económico y lo social pues de alguna manera confluyan, ¿no? Y por eso hemos desarrollado este índice que mide la huella social de los proyectos económicos de la empresa y que ahora en esta jornada que estamos haciendo pues también tiene una aplicación muy específica para poder de alguna manera diseñar los proyectos y pensar de antemano en cómo estamos cubriendo ese impacto social, ¿no? También, por supuesto, lo que no hemos querido es marear y seguir buscando indicadores cuando ya los estáis teniendo todos. Lo que hemos querido es, y ahora lo comentaremos de una manera más profunda, es hacer un análisis de lo que hay en el mercado y elegir aquellos que más se ajustan al momento actual que estamos viviendo, pero sí que nos parecía importante pues esa clarificación y sobre todo establecer un marco y un método de valoración común que nos ayude a todos a realmente poner el foco en las personas, que todos lo tenemos presente, todos lo tenemos claro, todos vemos la importancia, pero a lo mejor nos falta de alguna manera esa claridad, ¿no? O comentarlo o verlo en algún número o en una cuantificación. Y por eso nace el índice SERES. El índice SERES nace con estas dos miradas, nace con una mirada oportunidad y también con una mirada de necesidad, nace con una mirada de lo que viene de fuera y lo que viene desde el mundo de la administración y lo que viene, por supuesto, de esa oportunidad que nos generan los Next Generation y toda la regulación normativa que puede haber y lo que hay hasta el momento, incluye temas también como la taxonomía social, lo que está desarrollado, pero también tiene en cuenta todos los desarrollos y reporting del mundo privado, de los inversores, pues por ejemplo SAS, IR o GRI, ¿no? Es importante también que todo esté incluido e intentemos ver la confluencia. Lo que hemos buscado con este índice y el primer entregable es primero ofreceros una matriz, ¿no? Una matriz precisamente que clarifique, ¿no? Lo que antes decíamos, que veamos de esa transversalidad que aclare ¿dónde están los retos sociales? Es que lo habéis dicho los tres. Habéis dicho que hay retos en materia de cohesión social, hay retos en diversidad, hay retos en materia de formación, hay retos en materias de infraestructuras, hay retos en materias de acceso a la digitalización. ¿Dónde están los retos y cómo podemos con los proyectos económicos y en este caso concreto, que es el que vemos hoy, con los proyectos Next Generation, potenciar el impacto también social, ¿no? Y eso es lo que hace la matriz, lo mira y mira además cosas que vosotros de alguna manera las empresas ya estáis reportando. Por supuesto también identifica aquellos gaps en aquellos temas que todavía creemos que que no hay suficiente recorrido. Por lo tanto, lo primero que hace es clarifica, pone el foco, te ayuda a pensar en esos retos sociales cuando tú estás diseñando un proyecto para Next Generation y además
te ayuda también a identificar dónde tienes ya. Pero queríamos dar un paso más y nos parecía que el momento es tan importante que era necesario buscar un indicador, un método y un lenguaje común, ¿no? Y si estamos hablando de impacto social, en este caso, pues el impacto tenía que estar en las personas, ¿no? Que es todo lo que nosotros hemos estado hablando, todo lo que habéis dicho vosotros. Y así hemos querido calcular la huella social. Algo parecido a cómo se está haciendo la huella medioambiental. Al final hay que pasar las personas a una unidad comparable, ¿no? Y nosotros hemos pensado que en este caso, en función de la vulnerabilidad, en función del grado de llegada, del grado de necesidad, lo que es el indicador aquí sería la persona equivalente. Y hemos llegado a desarrollar, que esto no es exhaustivo, que simplemente quiere decir, bueno, pues con este recorrido, tanto por esas medidas y esos indicadores, además por el recorrido de esas líneas de actuación que marca el plan de recuperación, pues hemos llegado a desarrollar una serie de motivaciones y una serie de puntos de atención que realmente pueden crear ese factor adicional, ese factor multiplicador que Lucila mencionaba antes, ¿no? Y que preguntaba Julio. Entonces, bueno, pues por supuesto el plan de recuperación habla de empleo, habla de formación, habla de digitalización, habla de cohesión social territorial y nosotros ahí hemos añadido que también habla el plan de diversidad. Y a todo esto pues había que darle un grado, ¿no? Una serie de indicadores que hiciesen pues, que el empleo fuese inclusivo, igualitario y de calidad, que le pusiéramos ese calificativo que también ha salido en los comentarios del área de formación inclusiva, de API, Reskilling, que la digitalización desde el diseño fuese humanista hasta la aplicación, hasta el acceso a la misma y, por supuesto, bueno, pues todas esas necesidades que hemos visto en puntos territoriales con colectivos especialmente vulnerables, ¿no? Y, bueno, pues hemos lanzado lo que son una serie de sumandos que creemos que van a hacer de alguna manera que nos puedan dar una unidad de reporting a posteriori. Por lo tanto, la huella nos ayuda a priori a prestar atención en cómo desde los proyectos del plan de recuperación debemos tener ese pensamiento y esa medición en el impacto social y a posteriori nos ayuda con este índice, con esta huella social, a seguir de alguna manera si realmente lo establecido, si realmente lo dimensionado está generando el impacto que queríamos y ese factor adicional sobre las inversiones. Y bueno, esto es lo que queríamos compartir y terminamos aquí porque lo importante realmente ha sido toda la participación de la mesa, ver la riqueza de cómo estamos planteando esta recuperación, que me ha encantado, con ese reto, con esa responsabilidad, pero también con esa oportunidad y, por supuesto, con la S muy presente y nosotros aportar que la S tiene que tener más claridad y, por supuesto, que la herramienta, tanto para el diseño como para la medición, pues está a disposición de todas las empresas y también de vosotros, Julio, de la administración, por si en este camino pues, os sirviese de alguna manera para esa claridad que tú has dicho que a veces no llegábamos y también para la medición posterior. Y sin más, no sé si queréis comentar algo más, terminamos aquí la sesión. Pues despedimos, siendo puntuales, que terminamos en hora, insistir, daros muchísimas gracias por atender, que queda por camino por recorrer, que tenemos una oportunidad por delante, una oportunidad que debemos abordar con responsabilidad y daros las gracias a los tres que habéis estado hoy y a Lucila por realmente liderar esa oportunidad. Muchísimas gracias y seguimos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo a todos.